Bienvenidos, bienvenidas a Fuera del Torneo. El podcast sobre tenis. Pero sobre tenis con conciencia. Sobre tenis con clase. El podcast sobre tenis con conciencia de clase. Hay un instante suspendido, justo antes de ejecutar el movimiento del saque, en el que el estadio parece enmudecer. No es el silencio real de la grada, es un silencio interior, denso, casi sólido. El jugador bota la bola 3, 4, 5 veces, buscando un ritmo que le aplaque el pulso. Lo que late en ese segundo de aislamiento no es una duda táctica, no es falta de entrenamiento, es miedo. Un miedo físico, limpio y punzante que se agarra a la garganta. La narrativa popular del deporte nos ha vendido que el miedo es un defecto de fábrica, una grieta en la armadura del campeón que debe ser erradicada mediante la psicología de la resiliencia o la pura fuerza de voluntad. Nos exigen ser inmunes a la presión. Sin embargo, quienes habitamos los procesos de creación y el subsuelo de la alta competencia, sabemos que esa lectura es un error de diagnóstico elemental. El miedo no es un síntoma de debilidad, es una brújula de precisión absoluta. Aparece únicamente en la frontera exacta de lo que nos importa. Si una situación, un partido o una frase no albergara un valor profundo para nosotros y nosotras, la indiferencia ocuparía su lugar. El miedo es, en realidad, el indicador más honesto de que estamos ante algo que merece la pena. En la biología evolutiva y la teoría de sistemas complejos existe un concepto fascinante denominado The Edge of Chaos, el borde del caos. Los biólogos descubrieron que los sistemas más vivos, más adaptativos y creativos de la naturaleza no habitan en el orden absoluto, ni en la anarquía total, sino precisamente en la delgada línea fronteriza que separa a ambos mundos. En el orden no hay aprendizaje, en el caos no hay supervivencia. Es en el borde, en esa arista afilada e incómoda, donde las estructuras evolucionan. El miedo es, en nuestra psicología, la señal biológica de que hemos alcanzado ese borde. Es el indicador de que estamos pisando el territorio donde el crecimiento es posible. En el ámbito rural, como en el que yo vivo, existe una lógica aplastante que haríamos bien en trasladar a la psicología del rendimiento, la teoría del espantapájaros. Nadie se toma la molestia de clavar una estructura de madera con ropas viejas en mitad de un páramo seco, yermo y desértico. El espantapájaros solo se coloca allí donde hay una cosecha sembrada, donde la tierra es fértil y el fruto está a punto de brotar. Su presencia, por muy amenazante o siniestra que parezca, es la prueba inequívoca de que detrás hay algo valioso que proteger. Nuestra mente funciona exactamente igual. El miedo es nuestro espantapájaros interno. Cuando se planta de golpe en mitad de nuestra cabeza, no lo hace para destruirnos, sino para señalarnos el lugar exacto donde está creciendo nuestra propia cosecha. La neurociencia moderna sostiene esta tesis desde una perspectiva estrictamente biológica. Durante décadas, la divulgación científica nos ha retratado a la amígdala como una central del pánico, un reducto primitivo diseñado para hacernos huir de los depredadores. Pero las investigaciones del neurocientífico Joseph Ledoux en la Universidad de Nueva York dieron un vuelco a esa concepción. La amígdala es, en realidad, un centinela ciego. No procesa etiquetas morales. No distingue entre el terror ante una amenaza real y el valor existencial de un desafío elegido. Lo que la amígdala detecta es única y exclusivamente la intensidad relevante de un estímulo. A nivel molecular, esto se traduce en una señal dopaminérgica de predicción de error. Lejos del mito urbano que la cataloga como la hormona del placer, la dopamina es el neurotransmisor de la anticipación ante la incertidumbre. Cuando el cerebro detecta que el escenario actual es crítico,
y el resultado es incierto, dispara la dopamina no para hacernos disfrutar, sino para movilizar nuestros recursos atencionales. El miedo y la motivación profunda comparten exactamente el mismo circuito y el mismo combustible químico. El miedo no es un freno, es un sistema de alerta de alta fidelidad que te prepara para actuar. Cuando nos enfrentamos a un momento crucial, el cerebro activa esas redes porque entiende que lo que está en juego es capital para nuestra identidad. Brad Gilbert escribió en Winning Ugly, Ganar Feo, que un partido no se gana por talento, sino por la capacidad de resolver microbatallas mentales una detrás de la otra. No hablaba de táctica, hablaba de miedo, de cómo un jugador o una jugadora se enfrenta a sí mismo en cada punto, de cómo la cabeza inventa fantasmas, de cómo el cuerpo se paraliza cuando la mente decide que el destino ya está escrito. Gilbert no estaba describiendo el tenis, estaba describiendo la vida. Ese momento en el que si te dejas llevar por el miedo, la misma historia se repetirá una y otra vez. Por eso, el pulso acelerado de un tenista o una tenista que encara un punto de partido en una pista importante o incluso en la central de Roland Garros es idéntico al de un creador o una creadora que está a punto de dar a conocer su proyecto, el proyecto de su vida, ante la industria. Este paralelismo se vuelve evidente cada semana en mi propio día a día. En las escuelas de cine, cuando imparto clases de pitching audiovisual, observo una liturgia que se repite de forma casi constante, casi matemática. Un alumno o una alumna se levanta, camina hacia el centro de la sala y se coloca frente a sus compañeros y profesores, compañeras y profesoras. En ese trayecto de apenas 5 metros, el cuerpo cambia. Las manos le tiemblan, la voz se quiebra en la primera sílaba. La mirada busca desesperadamente un punto de fuga en el suelo, una persona amiga en la audiencia. Es el miedo escénico en su estado más puro. Y lo curioso es que no temen olvidar el texto. Lo que temen en el fondo es ser descubiertos. Temen que su idea no sea suficiente, o peor aún, que sí, lo sea, y tengan que hacerse cargo de ella. El tenis es probablemente el deporte que más se parece a esa ordalía de hablar en público. Es un ejercicio de exposición absoluta. En una pista de tenis no hay banquillo donde esconderse, no hay sustituciones, no hay un compañero al que cederle la responsabilidad cuando las cosas van mal. Estás solo, expuesto en mitad de un rectángulo de juego que funciona como un escenario romano, bajo la mirada escrutadora de miles de personas. La psicóloga cognitiva Sian Baylock, en sus detallados estudios sobre el fenómeno del bloqueo bajo presión, lo que en el circuito se conoce como choking, demuestra que el miedo competitivo y el miedo escénico se alimentan exactamente de los mismos circuitos. Es lo que la ciencia denomina la Explicit Monitoring Theory. Bajo los efectos del miedo, la corteza prefrontal entra en un estado de hipervigilancia e intenta controlar de forma consciente e intelectualizada movimientos que los ganglios basales del cerebro ya tienen completamente automatizados tras miles de horas de repetición. El miedo obliga al cerebro a vigilar lo que debería fluir, y cuando vigilas lo que debería fluir, el rendimiento se desploma de inmediato. El tenista empieza a decirse a sí mismo: no dobles la muñeca, no la tires larga, del mismo modo que el alumno o la alumna se dice: no tartamudees. En ambos casos la fluidez se evapora y el gesto se rompe. Las grandes figuras del circuito lo han verbalizado con una honestidad que desarma la épica de los periódicos. Naomi Osaka emocionó al mundo al admitir en una rueda de prensa una verdad incómoda. Mi problema no es el juego en sí, mi verdadero problema es el peso de ser vista, sentir que cada uno de mis movimientos está siendo juzgado en directo. En esa misma línea, la rumana Simona Halep confesaba que su mayor terror en la pista no era la derrota matemática, sino la mirada de reproche de su propio equipo técnico y la decepción proyectada de su país. Incluso un competidor feroz como Andy Murray llegó a reconocer que el silencio absoluto de una pista central le resultaba infinitamente más aterrador que el rugido del público más hostil, porque en ese silencio se escuchaba con demasiada nitidez su propio monólogo interior. Es una voz sutil que te recuerda lo que tienes que perder justo cuando el cuadro parece abrirse a tu favor. Le ocurrió a Alex de Minaur en este Wimbledon de 2026, tras una de las derrotas más dolorosas de su carrera.
Sus palabras en la sala de prensa son una autopsia clínica de la asfixia mental. Decía Alex de Miñaur: estoy roto por dentro. Esto es solo una derrota más para sumar, pero de nuevo se van acumulando y los objetivos, las creencias, los sueños que tienes comienzan a desvanecerse o se sienten un poco más lejos. Se trata de tenis. Hemos practicado muchas veces y me he sentido genial. El problema es jugar como si tuviera el peso del mundo sobre mis hombros. Necesito solo jugar al tenis y no preocuparme por nada más, o veremos que los mismos resultados se suceden una y otra vez. El miedo no es fallar el golpe. El miedo es la acumulación de cicatrices y la sospecha insoportable de que, por mucho que te esfuerces, tus propios fantasmas siempre van a llegar a la cita antes que tú. Cuando veo a un alumno o a una alumna temblar al inicio de su presentación, he aprendido a no intervenir de inmediato para aliviarle el trance. Ese temblor, les digo, es el espantapájaros, indicando que lo que ese chico o esa chica ha escrito es verdadero, que le importa, que ha dejado de ser un mero ejercicio académico para convertirse en un pedazo de su identidad. El miedo es el peaje que pagamos por intentar ser auténticos. El chasquido seco, áspero y estriado del velcro de un vendaje funcional al tensarse alrededor de una articulación es el preludio de otro miedo, uno más íntimo y animal que el de la mirada ajena, el miedo al propio cuerpo, la sospecha de que la herramienta física, el templo sobre el que has construido toda tu vida, te pueda traicionar en mitad de la batalla. Es el miedo a la recaída, a la memoria del dolor que se queda grabada en los tejidos mucho después de que los médicos hayan firmado el alta. La fisiología clásica siempre nos enseñó que ante una amenaza el cuerpo responde de dos formas: la lucha o la huida. Sin embargo, la neurofisiología actual ha catalogado un tercer estado, mucho más destructivo en la alta competición: el freeze response, la respuesta de congelación o parálisis activa. Ocurre cuando el sistema nervioso se satura ante un exceso de incertidumbre y peligro, y al no saber si luchar o huir, colapsa con la inmovilidad. El cuerpo se queda quieto, rígido, como un animal que escucha un crujido en mitad de la noche, como un conejo cuando le das las luces largas. En la historia reciente del tenis no hay un caso que ilustre esta tragedia biológica con tanta crudeza como el de la italiana Sara Errani. Tras saborear las mieles de las finales de Grand Slam, Errani entró en un bucle mental donde el freeze response secuestró por completo su servicio. No había ninguna lesión física aparente, sus brazos estaban sanos, pero el miedo a fallar activó la hipervigilancia de la corteza prefrontal, de tal manera que su cerebro olvidó literalmente cómo coordinar el movimiento del saque. Su servicio cayó de los 150 km por hora a saques agónicos por abajo, flotantes a apenas 80 km por hora, que golpeaba con el cuerpo encogido y los ojos llenos de pánico. Errani no había perdido la técnica, el miedo le había borrado la memoria muscular, un gesto que llevaba 20 años grabado. Pocos deportistas han encarnado esa lucha contra el cuerpo de manera tan descarnada como Rafael Nadal. En sus memorias y confesiones, Nadal nunca ha ocultado que sus mayores demonios no vestían la camiseta del rival de turno. Habitaban sus propias articulaciones, el miedo a que el pie izquierdo no soportara el impacto tras un apoyo forzado, o a que el tendón de la rodilla volviera a crujir al cambiar de dirección. El psicólogo Stanley Rachman, en sus tratados sobre la psicología del miedo, definió el coraje no como la mítica ausencia de temor, sino como la capacidad de mantener la precisión en la acción a pesar de la presencia del estímulo adverso. Cuando el circuito te ha quebrado una vez, el regreso es un territorio minado. Dominique Thiem, tras su larguísima baja por la lesión de muñeca, admitió la frustración de entrenar sin dolor, pero ser incapaz de soltar el revés en competición oficial por puro pánico anticipatorio a que la articulación volviera a estallar. O el caso drástico de Emma Raducanu, obligada a retirarse de una eliminatoria porque la ansiedad se le tradujo en una disnea restrictiva. La sensación física de que el aire no entraba en los pulmones y la garganta se cerraba por completo. Frente a esa parálisis corporal, la naturaleza nos ofrece una de las lecciones más hermosas de supervivencia a través de los bisontes de las grandes llanuras americanas.
La mayoría de las especies animales, cuando detectan la proximidad de una tormenta en el horizonte, reaccionan con instinto, huyendo en la dirección opuesta. Los bisontes no le temen a nada. Son animales de una fuerza descomunal y siempre van en grupos enormes. Pero incluso en esos grupos enormes, incluso con esa fuerza descomunal, tienen miedo a una cosa: a las tormentas. La mayoría de las especies animales, cuando detectan la proximidad de una tormenta en el horizonte, corren escapando de las nubes. El problema de esa estrategia es que las tormentas se desplazan rápido y terminan alcanzándolas, obligando a los animales a caminar bajo la lluvia durante horas, alargando su sufrimiento. Los bisontes son la única especie que reacciona de manera radicalmente inversa. Cuando la manada divisa el frente de la tormenta y los truenos empiezan a resonar, los bisontes se giran, se agrupan y corren de frente hacia ella. Atraviesan la tempestad de cara. Lo hacen porque su instinto les dicta una verdad matemática. Al correr en sentido contrario al desplazamiento de las nubes, acortan la distancia, minimizan el tiempo de exposición al peligro y salen antes al cielo despejado. Y además, como dice Murakami, de la tormenta sales transformado. En el tenis, el verdadero punto de inflexión de una carrera ocurre cuando el jugador decide actuar como un bisonte. Cuando, en un punto de quiebre en contra, con el brazo atenazado por el pánico a fallar, en lugar de quedarse congelado en el fondo esperando el error ajeno, decide pedir la bola, asumir el riesgo, dictar el punto y correr hacia la red. Prefiere evitar la tormenta que prolongar la agonía de la huida. Pero hay un miedo más profundo que todos los demás. Un miedo que no tiene que ver con el cuerpo ni con el público. Un miedo que no se ve, pero que lo condiciona todo. El miedo a no ser suficiente. El temor a descubrir que la narrativa que has construido sobre ti mismo o la que los demás han proyectado sobre tus hombros es solo un castillo de naipes. La economía conductual y la psicología cognitiva descodificaron este abismo a través de una de las investigaciones más brillantes del siglo XX. La teoría de las perspectivas de Daniel Kahneman y Amos Tversky, a través de un concepto denominado aversión a la pérdida. Demostraron con datos científicos que la mente humana no procesa igual los éxitos que los fracasos. El dolor psicológico de perder algo que ya consideramos nuestro es exactamente el doble de potente que el placer de ganar algo nuevo. Nuestro cerebro no es una máquina matemática neutral, es un órgano profundamente conservador que aborrece el vacío de la pérdida. La neurociencia demostró después que, ante la perspectiva de perder lo que poseemos, la amígdala se enciende con una violencia química idéntica a la de un animal acorralado por un depredador. Esta asimetría biológica explica por qué los peores bloqueos en el tenis no suelen ocurrir cuando estás abajo en el marcador intentando remontar de forma heroica, sino precisamente cuando vas ganando. Cuando eres el aspirante y no tienes nada que perder, juegas en el territorio de la ganancia potencial. Estás libre, ligero, atrevido. Pero en el momento que te colocas con un break de ventaja o sacas para ganar el partido, el marco de referencia de tu mente cambia por completo. Dejas de visualizar la gloria de la victoria y pasas a experimentar el pánico cerval a que te arrebaten lo que ya rozas con los dedos. Juegas para no perder. Y ahí es donde el brazo se encoge, la fluidez se rompe y el miedo se vuelve paralizante. Incluso los dioses del Olimpo tenístico son vulnerables a esta intemperie. En el año 2016, tras coronar la cima absoluta y ganar por fin el único Grand Slam que le faltaba en Roland Garros, Novak Djokovic entró en una de las crisis más indescifrables de su carrera. Empezó a encadenar derrotas inesperadas y su juego perdió la mirada voraz de siempre. Tiempo después, el serbio confesó que al alcanzar la cumbre había sentido un vacío emocional absoluto que no sabía ni cómo nombrar. No era fatiga muscular, ni hastío del deporte. Era el miedo invisible a la pérdida de identidad. Había pasado toda su vida persiguiendo un objetivo obsesivo y al atraparlo, la mente le planteó la pregunta más terrorífica. ¿Quién soy yo ahora si ya no tengo nada que perseguir? Era el miedo a no ser suficiente sin el escudo de sus récords. Esa misma línea fracturó a la danesa Caroline Wozniacki, quien al alcanzar el número 1 del mundo dejó una frase de una honestidad brutal. Dijo:
Mi mayor miedo nunca fue perder un partido concreto. Mi verdadero terror era despertarme un día, mirar el trofeo y darme cuenta de que yo no era la jugadora que de verdad creía ser. Es la aparición del síndrome del impostor en la cumbre del deporte. O Garbiñe Muguruza, admitiendo con lucidez que su peor pesadilla era mirarse en el espejo de la pista y ser incapaz de reconocerse en la jugadora que estaba compitiendo. Albert Bandura denomina este fenómeno la disonancia de la autoeficacia. Cuando la percepción interna de tus propias habilidades sufre un divorcio absoluto con respecto a los resultados externos o las demandas del entorno, el miedo deforma tu identidad. En el pitching ocurre exactamente lo mismo. El cliente o la cliente, el alumno o la alumna que se bloquea frente a la industria suele estar atrapado en esa misma disonancia. Teme que su guión, su historia o su talento no estén a la altura de la oportunidad que se le ha concedido. Pero lo que trato de hacerles entender en el aula o en la consultoría es que ese abismo que sienten no es una señal de incapacidad, sino la distancia real que existe entre el creador o la creadora que son hoy y el creador o la creadora que aspiran a ser. El miedo, de nuevo, es el peaje del crecimiento. Si la historia no te exigiera estirarte más allá de tus límites actuales, el espantapájaros no se habría molestado en aparecer. Sin embargo, el diagnóstico no sirve de nada si no ofrecemos una salida. A mis alumnos, a mis alumnas, a mis clientes, siempre les repito lo mismo. El miedo no se va a ir. No existe un botón de apagado para la amígdala. Pero la solución no es esperar a que desaparezca, sino construir un suelo lo suficientemente firme sobre el que poder actuar mientras el miedo ruge. Y ese suelo solo se levanta de una manera, a través de la preparación meticulosa. La ciencia del rendimiento ha demostrado que la preparación técnica y el diseño de contingencias automatizan las respuestas motrices y cognitivas. En neurofisiología se estudia la teoría del umbral de activación. Cada músculo y cada pensamiento necesitan que la señal nerviosa alcance una intensidad determinada para ejecutarse. Si el miedo inunda el sistema por encima de ese umbral, te bloquea. Pero si tienes el automatismo grabado a fuego mediante el ensayo constante, elevas tu propio umbral de resistencia. Cuando preparas tu presentación o ensayas tu patrón de juego, una y otra vez estás construyendo autopistas neuronales secundarias. El miedo seguirá ahí, pero ya no podrá secuestrar tus mandos porque tu cuerpo sabrá exactamente qué hacer en el siguiente segundo. La preparación no elimina el miedo, lo acalla. Lo reduce a un ruido de fondo bajo el umbral del colapso. Cuando tienes esa red de seguridad que te otorga el oficio y el rigor de la preparación, estás listo o estás lista para aplicar el verdadero antídoto contra el bloqueo. Y contra lo que dicta el lugar común, el reverso del miedo no es el valor. El valor suele ser una reacción espasmódica, un arrebato de orgullo o testosterona que tiende a resquebrajarse cuando la presión se prolonga en el tiempo. El verdadero antídoto contra el miedo es la esperanza. Pero conviene limpiar esta palabra de la cursilería que la rodea. No hablo de la esperanza ingenua de los manuales de autoayuda, esa que se limita a desear pasivamente que las cosas salgan bien. La psicología cognitiva, a través de la célebre teoría de la esperanza de C.R. Snyder, define este concepto como un proceso estrictamente motor. Para Snyder, la esperanza es la suma de la determinación para actuar y la capacidad de planificar caminos alternativos ante los obstáculos. Es una fuerza proactiva, una estrategia de supervivencia. Es la misma beta profunda que el músico Nick Cave esculpió en la edición número 308 de sus cartas en The Red Hand Files. Contestando a sus lectores en Año Nuevo sobre dónde encontrarla en un mundo hostil, Cave desarma el mito. Explica que la esperanza no es un sentimiento idílico ni una disposición mental que te viene dada. Al contrario, la definía como una decisión feroz, ganada a duras penas, que se toma de espaldas a la pared, precisamente cuando estás rodeado de oscuridad o de incertidumbre. Cave decía que el optimismo suele ser perezoso, una forma de cobardía pasiva que espera a que las cosas se arreglen solas, mientras que la esperanza es el motor que nos obliga a actuar hacia el futuro, incluso cuando toda la evidencia que nos rodea sugiere lo contrario.
es en esencia un acto de rebeldía contra la parálisis. En una pista de tenis, la esperanza es el jugador o la jugadora que tras cometer 3 dobles faltas consecutivas y sentir el frío del pánico en el estómago, decide que el partido no ha terminado. No confía en un milagro divino, confía en el siguiente golpe porque ha entrenado para él. En mis clases de pitching la esperanza es el alumno que con las manos temblando y la boca seca decide dar un paso al frente y pronunciar la primera frase de su historia. Sabe que el miedo está ahí, pero elige creer que lo que tiene que decir es infinitamente más grande que su propio temblor. Cuando aprendes a descodificar el circuito y los procesos creativos desde esta perspectiva, dejas de ver el miedo como un muro infranqueable diseñado para detener tu camino. Entiendes que es un mapa topográfico que te indica dónde están las zonas de fricción que necesitas trabajar y que la preparación es la brújula que te permite cruzarlas. La amígdala seguirá disparando su alerta. El pulso se seguirá acelerando antes de servir con 5-4 en el marcador. Y las dudas seguirán revoloteando como mariposas en las cabezas del alumno en clase. Eso no va a cambiar, porque la biología no se borra. Pero ahora sabemos que justo al lado de ese espantapájaros que custodia lo valioso se puede plantar una decisión. La próxima vez que sintáis que el cuerpo se tensa ante la exposición o que veáis a un tenista encoger el brazo en un punto de quiebre, no busquéis un valor heroico que no existe. Buscad el suelo de la preparación y abrazad esa esperanza feroz de la que habla Nick Cave. Entended que en ese preciso instante se está librando la única batalla que verdaderamente importa, la decisión de actuar a pesar de la tormenta, a pesar del miedo. El miedo es la certeza de que has llegado al lugar correcto. La esperanza es la que te permite dar el siguiente paso para descubrir la versión de ti mismo que te está esperando al otro lado. De nuevo, gracias por escuchar. Eso me da valor para seguir haciendo el podcast. Esa es la esperanza que me permite seguir haciendo fuera del torneo. El podcast sobre tenis. Pero sobre tenis con conciencia. Sobre tenis con clase. Sobre tenis con miedo. Sobre tenis con conciencia de clase.